tienen en común Harry Potter, Bella Swan, Poppy de From Blood and Ash, Arya Stark y Batman? Hola leteras y leteros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tú a Bellaris y yo a Hogwarts, un refugio, la posada en el camino, el plato de estofado calentito que ofrecemos a los que como tú y como nosotras amamos la literatura, y también para aquellos que se atreven a embarcarse en la creación de historias. Yo soy Pili, la iluminación es una mierda porque todavía no me ha llegado el nuevo foco, y esto es Tú a Bellaris y yo a Hogwarts. Seguro que os habéis quedado hiper locos de la gigantrómica comparación que os he hecho al principio del vídeo. Y aunque quizás alguno de vosotros estéis intuyendo por dónde van los tiros, otros probablemente andéis más perdidos que el barco del arroz, antes de nada quiero recordaros que es muy importante estos memorándums, que si os gusta el vídeo, pues ya sabéis, dadle a like, que oye, que nos alegra la vida. Si queréis compartirlo, pues nosotras, fantástico y maravilloso, porque compartir es vivir. Y por supuesto, nos encantaría que te suscribieras al canal si todavía no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo vídeo, que suele ser, pues, todas las mañanas, sí, enseguida, ¿sabes? Todas las semanas, domingo o lunes, dependiendo de lo que toque. Sí, ya sabemos que tocaba un podcast la semana pasada, pero la vida es la vida. Estuve yo primero enferma, luego estuvo enferma Laura, todavía sigue con ello, entonces como no se ha recuperado de la voz, pues bueno, estamos aquí haciendo lo que podemos mientras tanto. Aún así, permaneced atentos porque, sobre todo si sois amantes de Harry Potter, el próximo episodio del podcast os va a encantar, así que ya sabéis. Ah, y por cierto, también nos tenéis en redes sociales, que os las dejo por aquí abajito, por si nos queréis, pues yo qué sé, comentad algo por allí también, que oye, nunca está de más. Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la respuesta a la pregunta que hemos planteado al principio del vídeo, que es: ¿qué tienen en común Harry Potter, Bella Swan, Poppy de From Blood and Ash, Arya Stark y Batman? Que por cierto, Batman, cuando decimos Batman nos referimos a este Batman y a este y a este y a este y bueno, a todos en general, ¿no? Que por cierto, aprovecho el inciso para decir que viva el Batman de este señor, que es el mejor del mundo mundialoso, y si tenéis una opinión diferente, pues dejadmela en comentarios. Después de este pequeño desvarío, siento deciros que sí, que estos personajes son amados por muchos, pero a pesar de eso, de ser ultra amados y ultra archi mega conocidos, no son el mejor ejemplo de lo que deberíais hacer cuando estéis creando a vuestro protagonista sobre todo, pero a vuestros personajes en general. ¿Por qué? Porque por sus características todos entran más o menos dentro de la categoría de Mary Sue y Gary Stu. Y quizás te preguntes, ¿qué leches es una Mary Sue o un Gary Stu? A ver, lo primero que tienes que saber sobre este tipo de personajes es que no quieres escribir uno como ellos. Sí, yo sé que amas probablemente a Harry, o a Arya, o a Poppy, a Batman. A Bella Swan quizás no tanto, porque oye, como que no ha envejecido muy bien Crepúsculo, pero bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Es decir, son personajes que son muy amados, pero realmente no te conviene para nada escribir en tu obra una Mary Sue o un Gary Stu. Sobre todo si estás al principio de tu carrera, te quieres hacer un hueco y quieres que la gente te respete, porque no da mucha imagen de profesionalidad que tu protagonista tenga la serie de características que van implícitas con este arquetipo de personaje. Mi recomendación, a ver, siempre puedes estar haciendo una obra satírica y entonces tu protagonista es una Mary Sue o un Gary Stu porque
a propósito quieres que lo sea para que el resto de personajes pues jueguen con esa chorrada, ¿no? Y esa tontería. Pero, por norma general, yo no te lo recomiendo. Pero bueno, volviendo un poco a la definición como tal de qué es una Mary Sue o un Gary Stu, se trata de un arquetipo de personaje que normalmente son el alter ego del escritor y resultan tan perfectos que dan hasta risa. Entendedme, son personajes los más guapos, los más sexys, los más especiales. Resuelven todo sin ningún tipo de problemas o sin grandes problemas, ¿no? A veces por puñetera suerte, por puñetero azar, es decir, Deus Machina mediante, y es eso, es que son, bueno, tienen cualquier cualidad positiva del mundo, todo se le da bien, asqueroso, típico personaje repelente que en realidad te paras a pensar y dices tú, uy, madre de mi vida, darle una patada en la boca a esa señora o a ese señor porque no lo aguanto. Y a ver, seguro que ahora mismo me estáis diciendo, oye, pero mira a Harry, mira a Poppy, mira a Arya, Batman, Bella, todas las mierdas que le pasan a lo largo de sus respectivas historias, que no son pocas, y todas las situaciones de mierda que tienen que enfrentar, y vale, sí, obviamente, es decir, no va a ser un camino de rosas en la historia de los personajes, es decir, mierdas les tienen que ocurrir, cosas malas les tienen que pasar. El tema es cómo lo solucionan y qué pasa en ese proceso. Pero obviamente tiene que haber puntos de giro y tiene que haber cosas que pasen en la historia. Entendedme, como en todas. El tema son las características de estos personajes que hacen, sí, que afectan a cómo se enfrentan y cómo superan estas acciones. Poco de paciencia y ahora os las explico. Lo cierto es que estos personajes están creados para que la gente se identifique más o menos con ellos o que los tenga como un modelo a seguir o como un modelo de conducta, es decir, un ideal, ¿no? Porque al final son un alter ego del autor. El autor es una persona como todas las demás personas que hay en este universo, y quien más quien menos tiene los mismos deseos o las mismas preocupaciones. Entonces hay una correlación, ¿no? Hay un sentimiento de eso, de identificarse, que puede ser mayor o menor. El hecho de que te sientas identificado con ese tipo de personajes, porque por ejemplo con Harry nos hemos sentido identificados todos en algún momento de nuestra vida. Los que hemos crecido con los libros de Harry Potter nos hemos sentido identificados con Harry en alguna cosa, mínimo una vez en la vida. Entonces, esto como tal no hace que un personaje sea una Mary Sue o un Gary Stu. Son una suma de características en plan checklist que cuanto más cumpla el personaje, pues más probabilidades hay de que sea una Mary Sue o un Gary Stu. Aún así, he de decir que no es fácil cuadrar a un personaje dentro de esta clasificación. Hay algunos que son muy claros, ¿vale? Pero hay otros que tienen unas líneas muy desdibujadas y a mí personalmente me cuesta pararme un poco a analizar y decir, vale, esto sí puede ser una Mary Sue, esto puede ser un Gary Stu, porque al final los personajes más o menos van a cumplir alguna de las características de la lista que os voy a decir. La cosa es cuántas de esas cumpla, ¿no? Y en el contexto, cómo se desarrolla, etcétera. Pero ya os digo, no es tan fácil muchas veces terminar de definir si es, no es o qué. Hay veces que hay una gran parte de duda con respecto a esto. Pero vaya, vamos con la lista y ya iréis viendo. La primera característica de las Mary Sue y los Gary Stu es que son un personaje que constituyen el centro de atención y que todo el mundo admira, por H o por I. La segunda característica es que el mundo gira y está diseñado en torno al personaje. Lo favorece, vaya, el mundo favorece que a esta persona le vayan las cosas bien, aunque haya problemas en el camino, pero lo favorece. Estos personajes también tienen algo que los hace únicos y hiper, ultra, duper especiales, obviously. Suelen ser jóvenes, a menudo adolescentes,
y además son muy maduros para su edad, ¿vale? Porque obviamente tienen que destacar por encima de sus congéneres. Prácticamente son personajes que no tienen ningún defecto, y si son defectos son chorradas, pero chorradas. Y es que falta papel para la lista de habilidades y de cualidades que tiene el personaje. A veces sus rasgos físicos destacan por encima de la gente a su alrededor, claro. Aquí entra de todo, desde un color de pelo rarito a la heterocromía, creo recordar que se llama, es decir, cuando tienen los ojos de diferente color, también una marca distintiva, en plan un tatuaje, una marca de nacimiento, algo así, ¿no? Que lo hace diferente, pues eso, diferente. Tiene un pasado atípico o trágico, y además el personaje lo lleva pues con dignidad y con gracia y salero. Al menos, mínimo, uno de los personajes secundarios está enamorado de él o de ella, y además acabará con el favorito del autor. Así que, love is in the air. Tiene grandes habilidades, sobre todo a lo mejor en un campo concreto, pero en general grandes habilidades para todo, porque todo se le da bien a este tipo de personajes. Y además esas habilidades son desarrolladas de forma muy rápida y a edad muy temprana, es decir, son la leche en 2 minutos. Y además suelen tener una personalidad relativamente plana, moldeable, que se ajusta a la situación dependiendo de lo que esté ocurriendo, ¿no? No son personajes especialmente complejos porque es eso, es decir, al final se van adaptando a todo, pero no es una adaptabilidad buena, es eso. Que no... Lo que diríamos, con una persona diríamos que en realidad no tiene personalidad, que lo que hace es adaptar la personalidad de los que están a su alrededor, pues eso. Ok, seguro que ahora estás pensando en hacerme otro inciso y es en decirme, oye, Pili, pero es que Arya Stark y Poppy de From Blood and Ash no cumplen con todas estas características, al menos desde el principio. Y aquí es donde yo te digo lo siguiente. Esto es una teoría propia, por decirlo de alguna forma. No sé hasta qué punto, pero vamos a llamarlo teoría propia, ¿vale? Para no pillarnos los dedos. Y es que yo creo que sí, es decir, técnicamente una Mary Sue o un Gary Stu cumplen todas estas características desde el minuto 1, ¿no? Están creados con este tipo de características. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que hay veces que por circunstancias hay personajes que empiezan de una forma, pero el escritor acaba torciéndolos, es decir, en vez del personaje evolucionar de forma correcta, como que en un momento dado se corta esa evolución o hay como un paso gigante atrás y se transforman en una Mary Sue o en un Gary Stu. En este caso, es mi opinión, pero creo que es lo que le pasa tanto a Arya Stark como a Poppy. No soy imparcial con respecto a esto porque amo a Arya profundamente, a pesar de creer que en algún punto de la ecuación de la historia se volvió un poco una Mary Stu, y sin embargo no tengo la misma sensación con Poppy. También es que creo que las circunstancias son diferentes, es decir, Arya tiene una gran evolución y no cumple muchos de los parámetros de las Mary Sue, pero llega un punto, y estamos hablando aquí de la serie porque en el libro todavía no se ha llegado a esta parte, es decir, no está, bueno, estará escrito, pero lo sabe el autor y ni tú ni yo tenemos ni idea de lo que va a pasar con ella. Pero si nos ceñimos a la serie, Arya llega a un punto en el que es tan la leche que todo les resulta hiper fácil, todo lo hace con la punta del nepe si tuviera, y es exagerado lo perfecta que se vuelve. Es decir, pasa de ser un personaje con una evolución genial y de la leche, así a transformarse en alguien súper épico, pero irreal. Es decir, pierde parte de su humanidad. Y se puede decir, bueno, pero es que es por parte del entrenamiento. Estos son spoilers, ¿no? Pero no me termina a mí de convencer el tema. Y luego, con respecto a Poppy, es decir, bueno, es eso lo que quería diferenciar, ¿no?, entre uno y otro. Ahí el autor real
George Martin, no sé hasta qué punto le habrá molado lo que han hecho con Arya, si él tiene intención de hacer lo mismo o no, pero de momento se lo podemos achacar a los creadores de la serie, a los guionistas que hicieron eso con el personaje de Arya. Ahora, si hablamos de Poppy, a mí Poppy era un personaje que me encantaba en el primer libro de From Blood and Ash, de Sangre y Cenizas. Me gustaba mucho porque era un personaje muy realista y que molaba, con el que te podías identificar. Perfecto. Chapó. ¿Qué ocurre? Que a partir del segundo y lo que leí del tercero es que me la convierte en una Mary Sue casi que punto por punto, es exagerado. Entonces a mí esa evolución, yo reconozco que me he quedado al principio del tercer libro porque no he aguantado más la historia. Yo no sé si después volverá a ser un poco la Poppy del principio, pero a mí ya eso fue una de las razones por las que me hicieron abandonar el libro, independientemente de muchas otras, ¿no? Pero resulta muy feo que te emocione, es decir, al final tienes que aprender a diferenciar y tienes que centrarte, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y me parece horrible que acabes transformando un personaje tan guay como era Poppy en una Mary Sue por querer hacerla excesivamente todo, porque se vuelve la más poderosa, tiene las características que la diferencian del resto, todo el mundo la admira, entre comillas, o la quiere, o quiere algo de ella, es el centro de atención. No me termina de convencer. Si no estáis de acuerdo, dejádmelo por comentario. Tengo muchas ganas de saber vuestra opinión, pero a mí personalmente me parece que se carga el personaje de Poppy y no me gustó. No me gustó nada. Esto quiero enlazarlo un poco con lo que comenté antes de que los personajes tipo Mary Sue y Gary Stu acaban siendo tan perfectos que resultan ridículos. A ver, esto hay que cogerlos con comillas, ¿vale? Ridículos son pues muchas historias de Wattpad. Es que no puedo evitar acordarme de una chica de TikTok. Si puedo os dejo por aquí su cuenta, porque es que me meo de risa con ella, que hace mucha parodia de este tipo de personajes, ¿no? De las chavalitas o los chavalitos que se quieren meter, que quieren tener una historia de amor con Harry Styles, ella lo usa mucho, y crean fanfics con ellos de protagonistas, los disfrazan de libros. Y bueno, en fin, un despiporre total y absoluto. Eso sí resulta ridículo, pero realmente algunos de los personajes más icónicos y más relevantes o que están más en el imaginario colectivo, tanto a nivel libros como cines, series, anime, etc., son Mary Sue o Gary Stu. Me hago un lío con los nombres, me traía también a una Peggy, yo no sé dónde me saca una Peggy, pero oiga. En fin, que eso, que muchos de los personajes más icónicos y más amados y más queridos y más relevantes de la historia audiovisual y del entretenimiento son Mary Sue y Gary Stu. Y dices tú, pero no son personajes ridículos. No, no lo son. Pero siguen siendo este tipo de arquetipos. La vida y la gente, no sé, supongo que depende también un poco de lo bien hecho que esté y de lo maquillado que esté la cuestión, y también de cuán antiguos sean estos personajes, que algunos de la lista esta tienen su buen porroncito de años. Yo creo que hoy en día no es tan habitual hacer este tipo de personajes en la literatura, pero creo que hubo una época en la que sí que había un mogollón de Mary Stu y de Gary Stu. También porque se crean personajes para representar ideales y hay veces que son una cagada. Pero bueno, os voy a dejar una lista de algunos personajes que también se consideran Mary Sue y Gary Stu. Os la voy a dejar por aquí, por el ladito. Y me gustaría conocer vuestra opinión, me gustaría saber si verdaderamente creéis que estos personajes deberían entrar en esta categoría, si es una cagada o qué. A ver a qué conclusiones llegamos. Por último, también quería comentar una cosa, y es que el término, especialmente el término Mary Sue, se ha utilizado mucho para despreciar o hay
hay gente que opina que este término se ha utilizado para despreciar a personajes femeninos fuertes, duros, canelita en rama. Pues ya sabéis, por todas estas mierdas que hay entre un colectivo, otro colectivo, y tiro porque me toca, ¿no? Por ejemplo, pasó con Arya. A Arya en la última temporada se la empezó a decir que era una Mary Sue. Y yo ya os he dicho mi opinión al respecto. Creo que fue cosa de los creadores de la serie, que no es tanto del autor como tal, pero bueno, a lo mejor llega mañana George Martin, publica el libro y me cierra la boca. Pues qué que te diga. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? De este tipo de circunstancias y de este tipo de comentarios peyorativos hacia los personajes femeninos fuertes, duros y potentes. ¿Mi opinión sobre esto? Pues sinceramente creo que sí, que hay una serie de personajes que utilizan el término Mary Sue, como pueden utilizar cualquier otro término, para despreciar a este tipo de personajes femeninos fuertes protagonistas, por el simple hecho de que les molesta que la tendencia esté cambiando y que ahora haya más obras protagonizadas por mujeres de lo que a lo mejor había antes, ¿no? Y que estos personajes, especialmente, que no sean el arquetipo de mujer dulce, buena, inocente y de hace unos años, ¿no? Creo que verdaderamente hay gente a la que le molesta esto. ¿Significa eso que la etiqueta de Mary Sue no está utilizada de forma correcta siempre que achacan la etiqueta a un personaje? No. Es decir, verdaderamente creo que algunos de estos personajes fuertes, duros, independientes, femeninos protagonistas, algunos de ellos sí que son Mary Sues y que no han sido bien trabajados. Y el porqué está en el mismo porqué. Me estoy haciendo un lío con la palabra porqué, yo solita. Vaya, que básicamente, que al igual que hay autores que meten a personajes del colectivo LGTBIQ+ en sus obras para hacerlas inclusivas, simplemente los meten para decir, uy, he cubierto cuota, ¿no? Pues creo que con meter a protagonistas fuertes, decididas, valientes, etc., como protagonistas, en algunos casos también se corresponde con esta tendencia, ¿no? Con decir, uy, mira, lo he hecho, ahora no me podéis decir nada. No porque verdaderamente quieran que la mujer sea la protagonista o representarla de forma correcta, sino que solamente es por cumplir y ya está. Y en estos casos hay veces que no se hace bien y que queda pues fatal, que queda fatal. Por ejemplo, a mí no me gustó nada lo que hicieron con Capitana Marvel, con la película. No voy a hablar de los cómics porque no los he leído, entonces no puedo opinar, pero en el caso de la película, a mí no me gustó cómo introdujeron al personaje de Capitana Marvel en el universo de Marvel, no me pareció correcto, es que se sentía como un Deus Ex Machina todo el rato. Entonces me parece, por ejemplo, que es un caso en el que sí que hay que achacar, o que sí que hay que achacar a este tipo de tendencias. Necesitaban ese tipo de personajes, necesitaban responder a Wonder Woman y la calzaron ahí, pero realmente no la trabajaron bien. Pero vaya, independientemente de eso, de que algunas veces se haga bien y otras veces pues chirríe, mi consejo es que no hagáis caso de este tipo de personajes, que si empiezan a largar mierda, pues que no los escuchéis, que paséis de ellos y que le deis la callada por respuesta, porque al final, cuanto más se les responda, más voz se les está dando, y cuanta más voz tengan, más poder adquieren. Así que ignoración, y así a lo mejor no se acaba el problema, pero por lo menos no se hace tan grande. Y bueno, chiquetes, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante y ya sabéis, si no queréis que vuestros personajes sean una Mary Sue o un Gary Stu, apuntaos la lista con todas las características y pasadle el test a vuestros protagonistas. ¿Que veis que cumplen demasiado de las etiquetas? Pues darle una vueltecita. Y recordad que al final la gracia de un personaje está en que sea imperfecto, porque los seres humanos somos imperfectos. Y queremos vernos reflejados en el personaje con nuestras imperfecciones también, no simplemente
Pues eso, sí, está muy bien idealizar algo, pero lo guay es identificarte. Creo que la etapa de que los personajes de libro y de película sean súper ideales y fantásticos pasó, gracias a Dios. Y que bueno, que ahora lo que predomina o lo que es correcto y creo que verdaderamente le da mucho más valor al personaje es que eso, son imperfectos, tienen sus defectos, tienen sus problemas, les cuesta trabajo lidiar con las situaciones que se les presentan, que de verdad parezca que haya tensión y que no va a conseguir las cosas porque si no es que se hace todo muy fácil y eso, así que echarle un vistacito, ponerle defectos. Sé que es difícil porque a mí también me cuesta, pero así demostráis que los queréis más. Porque los queréis en lo bueno y en lo malo. Y eso es lo importante. Querer a vuestros personajes en todo momento. Y vaya, una última puntualización. Obviamente todo lo que he dicho en este vídeo a nivel de opiniones son mis opiniones. Quiero escuchar las vuestras, of course, desde el respeto, desde el amor y el cariño. Y debatimos en comentarios todo lo que queráis. Así que ya sabéis, a llenar todo este espacio que hay aquí abajo de la cajita de la descripción. Y por supuesto, como ya os dije al principio del vídeo, si os ha gustado, dadle a like, compartid si os apetece crear polémica y si os apetece discutir con vuestros amigos, pues ya sabéis, rebotarle el vídeo y que vengan aquí a decirme, oye, y vaya, que si aún no os habéis suscrito, pues que os suscribáis, porfa, y que activéis la campanita de notificación para que YouTube os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Obviamente también tenéis nuestras otras redes sociales para decirnos lo que os apetezca en ellas. Y nada, y con esto y un bizcocho, paz, amor, y nos vemos en el siguiente vídeo o episodio de podcast de Tú a Bellaris y yo a Hogwarts. ¡Chao!